Salut a tous, soy Marianne de Franchute Conexión. Hoy vamos a traducir la palabra comida. Puede parecer fácil de traducir porque es una palabra de la vida cotidiana. Sin embargo, en francés no se traduce ni se usa literalmente como comida en español. Es lo que vamos a averiguar ahora mismo. Primero hay que hacer la diferencia entre nourriture y repas. En español ambos se traducen por comida. La nourriture es lo que se come, los alimentos, como du pain, un yaourt, du fromage, une pizza, etc. También cuando se habla de comidas regionales o de algún país, se escucha nourriture, como la nourriture japonaise, la comida japonesa. Pero normalmente para hablar de la cocina, de la gastronomía, se dice la cuisine o la gastronomie. La cuisine japonaise, la gastronomie japonaise. La cuisine es el término que se usa más. Cuisine se dice también de la cocina de alguien, de su forma de cocinar. J'adore la cuisine de ma mère. Me encanta la cocina de mi madre. J'adore la cuisine de ma mère. Le repas. Por una parte, es el momento en el que se come. Le petit déjeuner, el desayuno. Le déjeuner, el almuerzo. Le goûter, la merienda. Le dîner, la cena. Todos son des repas. Por otra parte, un repas es también todo lo que implica, todo el proceso. Lo de comer en un momento preciso del día, le petit déjeuner le matin, el desayuno en la mañana, le déjeuner à midi, el almuerzo a mediodía, etc. También lo de tener un plato y diferentes etapas, l'entrée, la entrada, le plat principal, el plato fuerte, le dessert, el postre. Este proceso es un repas. Una particularidad, en el uso común se usa ambos manger un repas, comer una comida, y prendre un repas, literalmente tomar una comida. Por ejemplo, il faut manger des repas équilibrés. Il faut manger des repas équilibrés. O también, il faut prendre des repas équilibrés. Il faut prendre des repas équilibrés. Hay que comer comidas balanceadas. De la misma forma se usa prendre con le petit déjeuner y le goûter. Prendre le petit déjeuner o prendre son petit déjeuner. Tomar el desayuno o tomar su desayuno. Prendre le goûter o prendre son goûter. Tomar la merienda o tomar su merienda. Se usa también el verbo goûter, merendar. Goûter tiene dos sentidos, merendar y también probar. Con las otras comidas no se usa el verbo prendre. Prendre le déjeuner, prendre le dîner. Se entiende, pero suena medio raro. En estos casos se usa simplemente los verbos déjeuner, almorzar, y dîner, cenar. A contrario del español, no hay dos verbos distintos para decir desayunar y almorzar. Entonces se supone que déjeuner sirve ambos para el petit déjeuner y el déjeuner. Cuando dices je vais déjeuner, puede ser voy a desayunar o voy a almorzar. Se entiende de qué comida estás hablando en función de la hora. Si son las 8 de la mañana, se entiende que te refieres al desayuno. Sin transición pasamos al punto siguiente. Todo lo que acabamos de ver es correcto. Sin embargo, al hablar en el lenguaje coloquial va a ser un poquito diferente. Me explico. En español, comida es una palabra muy común que se escucha en muchas expresiones. Pero en francés, nourriture no se usa exactamente igual. Por ejemplo, hay varias expresiones en las que se usa comida en español, pero no nourriture en francés. La comida casera no se dice la nourriture fait maison, sino más bien le fait maison, el hecho en casa. Je préfère le fait maison, prefiero la comida casera,
Je préfère le fait maison. Se puede hablar también de plat fait maison. Platos caseros, plat fait maison. Otra expresión, comida chatarra, se dice malbouffe. Mal como mal y bouffe, que es jerga para decir comida. Malbouffe. Otra cosa que podemos notar es que la palabra comida en un uso coloquial cotidiano no es una palabra que suena espontánea o que suena natural. Por ejemplo, para decir hay comida en la nevera, podrías decir il y a de la nourriture dans le frigo. Pero es más probable que un francés diga il y a à manger dans le frigo. Il y a à manger dans le frigo. À manger significa de comer y en muchas ocasiones se usa más que nourriture. Otros ejemplos. Cocinar o preparar la comida se traducen por cuisiner o préparer le repas. Préparer le repas. Pero en el uso común la gente dice mucho faire à manger. Hacer de comer, faire à manger. O para decir, ¿trajiste comida? Suena muy raro decir, ¿tu as apporté de la nourriture? Sería más bien, ¿tu as apporté à manger? ¿Tu as apporté à manger? Igual, si quieres decir, voy a buscar comida, suena mejor decir, je vais chercher à manger. Je vais chercher à manger. Y eso se usa tanto que hasta se dice le manger como un sustantivo, el comer. Je dois acheter le manger du chien. Debo comprar la comida del perro. Je dois acheter le manger du chien. En realidad usamos mucho el verbo manger. La mayoría del tiempo, en vez de decir déjeuner, dîner, etc., usamos simplemente manger. En vez de je vais dîner au restaurant, voy a cenar en el restaurante. Es correcto, pero decimos más bien je vais manger au restaurant. Voy a comer en el restaurante. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? ¿Qué comemos esta noche? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tu veux manger où? ¿Dónde quieres comer? Tu veux manger où? Je t'invite à manger. Te invito a comer. Je t'invite a manger. Puede ser almuerzo o cena. Entonces, lo que tienes que memorizar bien. A manger. De comer. A manger. Puedes escribir unos ejemplos en los comentarios para ver si entendiste bien cómo usar a manger en vez de nourriture. Bueno, espero que te haya gustado y aclarado un poco sobre el uso de comida en francés. No te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos que aprenden francés. Nos vemos la próxima vez. Salut, salut! Il faudrait pouvoir se lever avec les oiseaux de l'intempérie.